Estimados especialistas, sean bienvenidos a esta nueva jornada del módulo 5 de Biología, donde trabajamos el tema de sistemática y biodiversidad. En esta ocasión, mi compañero Carlos Merino y mi persona, Gudelia Portillo, vamos a estar trabajando, hablando con ustedes acerca de la unidad número 3, plantas vasculares inferiores y superiores. Bienvenidos entonces especialistas a esta jornada. Gracias, licenciada, por este espacio. Vamos a hablar precisamente de este reino maravilloso, el reino planté, pero precisamente vamos a hablar ya de plantas evolutivamente más desarrolladas, las plantas vasculares inferiores. Así es. El objetivo de esta unidad precisamente trata de reconocer las principales características y la clasificación taxonómica de las plantas vasculares inferiores y superiores. Saben que la unidad 3 se divide pues siempre en 2 jornadas, y en esta ocasión el contenido que vamos a desarrollar es de la primera jornada de la unidad número 3. Todo el contenido que desarrollaremos en este webinar será precisamente de las plantas vasculares inferiores. Vamos a hablar un poquito también la diferencia que tienen estas con las plantas de las que hablamos la semana anterior, que son las briófitas, y en qué se diferencian, cuáles las características que hacen a unas ya vasculares y a las otras aún no. Ok, bueno, la agenda que traemos en esta ocasión y que vamos a estar compartiendo con ustedes, siempre como lo hemos trabajado en las sesiones anteriores, pues la activación de presaberes, el desarrollo, en este caso el tema específico es el reino plantae, y lo que vamos a tratar, como les decía, plantas vasculares inferiores, ¿verdad? Y finalmente vamos siempre a desarrollar las preguntas y dudas para que se comenten en el chat. Ok. Bien, vamos a dar inicio entonces a este espacio, y queremos saber por qué se le conocen como plantas vasculares inferiores a esta categoría de seres. Y es precisamente porque estas ya poseen un sistema vascular, ya tienen xilema y floema. Y aquí hagamos un recordatorio de lo que hablábamos la semana pasada. Las briófitas son plantas avasculares precisamente porque carecen de ese sistema vascular. No tienen xilema, no tienen floema. Además, hay características que estas plantas ya poseen, como son raíz, sí. También ya tienen hojas, tallo. Entonces tienen tallo, pero comparten aún con las briófitas algunos elementos, por ejemplo la reproducción. Y algunas de ellas también el sistema vascular pues es simple, entonces también eso lo vamos a estar mencionando. También es importante que ustedes identifiquen qué especies pertenecen a este grupo. Ya lo habíamos trabajado, las plantas avasculares. Luego este tema trata sobre las vasculares inferiores, y posteriormente pues vamos a estar hablando en la próxima sesión de las plantas vasculares superiores. Entonces lo que necesitamos en esta ocasión es que ustedes logren identificar qué especies pertenecen a este grupo. Correcto, y la importancia que estas han tenido en el transcurso de la historia. Aunque son plantas bastante primitivas, también nos dan a conocer mucho de la historia de nuestro planeta, y todavía mucho de lo que hacemos, cuando hablemos de la importancia de estas, vamos a ver cómo es que aún hace 300, 400 millones de años han dejado huella hasta ahora. Del proceso evolutivo. Correcto. Vamos a mencionar también eso. Bueno, algo bien importante es dónde habitan las especies de este grupo. Entonces ustedes a lo mejor ya están identificando qué especies,
pues claro, han revisado también el material que tienen disponible, las actividades que se han trabajado durante la semana, y esto les permite identificar dónde pueden encontrar a estas especies. Decir que el hábitat de estas plantas es bien particular. Son muy dependientes aún del agua. Entonces, en zonas desérticas definitivamente no las vamos a encontrar. Sí. Así que queremos encontrar especies, queremos estudiarlas, sabemos que tenemos que buscarlas en lugares sumamente húmedos, porque al igual que las briofitas todavía dependen mucho para su reproducción del agua. Sí, eso es bien importante recalcarlo, porque bueno, se estarán preguntando también por qué es que necesitan del agua, ¿verdad? Y el proceso reproductivo tiene mucho que ver, el que necesitan de cantidades de agua suficientes como para que los espermatozoides pues, puedan llegar al óvulo y en ese momento pues darse la fecundación. Entonces, una vez activados los presaberes, ya ustedes pueden estar comentando o preguntando también, respondiendo estas preguntas que tenemos ahí. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las características generales de este grupo. Y bien importante lo que se les presenta en la pantalla, la imagen que pueden observar, es la forma o el proceso evolutivo, mejor dicho, de cómo se muestra el gametofito y el esporofito en primer lugar. Una observación muy evidente es que a la medida que las plantas van evolucionando, el esporofito va desarrollándose, va haciéndose más visible, más grande. Caso contrario del gametofito, que al principio el gametofito es el más observable, pero en la medida que nuestras plantas van evolucionando, este gametofito se va haciendo cada vez menos evidente. Sí, y recordarán algo bien interesante, que por ejemplo en las briofitas se les hizo énfasis en que el gametofito era el más visible. Entonces, mientras que ahora ya vemos en los helechos, por ejemplo, que el gametofito pues se ha reducido, en algunos especies o géneros de estas clases taxonómicas, pues es hasta, no se puede estudiar porque vive subterráneo, entonces son muy pequeños, su tamaño es muy pequeño y eso los hace invisibles también, entonces lo podemos ver al microscopio, pero estudiarlo como tal, identificarlo en la tierra es más difícil. Es casi imposible, diría, encontrarlo de forma natural por el tamaño, pero la parte esporofítica es la más evidente y es en la que nosotros podemos centrarnos, por lo menos en esta forma de estudio, como lo vamos a ver. Tal vez nosotros más adelante en el módulo de fisiología vegetal procuremos hacer la práctica y vamos a discutirlo los colegas de hacer los cultivos. No sé si lo ves viable. Sí. Hacer los cultivos para estudiar la parte gametofítica de los helechos. Sumamente sencillo, realmente teniendo un medio de cultivo y observable, ya que no son tan pequeñas en realidad y están coloreadas, son verdes porque hacen el proceso fotosintético. Entonces podemos observarlo. Es una deuda que vamos a adquirir ahora con nuestros especialistas, que en el próximo módulo haremos todo lo posible por tener esa práctica, para que ustedes puedan tener sus propios cultivos y sepan hacerlo, ¿no? Sepan construirlo en su casa. Realmente no es nada complejo, pero hay que tener ciertas habilidades para ello. Así que en estas especies, como decía la Licudelia, la parte gametofítica es sumamente pequeña, casi no se puede observar, pero la parte esporofítica es la que más sobresale. Otra de las características que sobresale en este grupo, Carlos, es, ya decíamos, la presencia de hojas verdaderas, un tallo y también las raíces
al igual que rizoma. Entonces ya podemos hacer evidente en este grupo. La alternancia de generaciones también es otra característica. Tenemos una fase haploide, una fase diploide, pero algo que es importante que en algunos géneros de estas especies, aún, por ejemplo, el Psilotum todavía no tiene raíces, pero sí un rizoma. Tiene rizoma. Tiene rizoma. Sí. Las hojas ya son órganos reales, ya son hojas reales, pero que todavía en algunas especies no están muy desarrolladas. Por lo tanto, todavía es el tallo el que hace la función fotosintética. Sí. ¿Verdad? Así que vamos a ir estudiándolos poco a poco, uno por uno, para ver esas diferencias de cada una de las clases de estas especies. Y cuando mencionan lo de las hojas, por ejemplo, importante hacerles notar los diferentes tipos, en este caso, que algunos todavía tienen micrófilas y otras pues ya son megáfilas. Entonces, claro, evolutivamente las megáfilas pues no dependen de las micrófilas. Eso es importante porque podríamos creer que las megáfilas derivaron de las micrófilas y no, los orígenes evolutivos son diferentes. Ahora bien, la diferencia de una y otras está en la cantidad de inervación que tienen, de conductos vasculares. Las micrófilas tienen una sola. En cambio, las megáfilas pues ya tienen una irrigación general de toda el área. Algo que es importante, el porqué de las hojas. ¿Por qué en estas especies ya son necesarias las hojas? Y es porque el CO2 también, cuando captación de... Hubo un momento en que bajó la cantidad de CO2 en la atmósfera, entonces las plantas necesitaban alimentarse y tuvieron que crear ese mecanismo, el mayor espacio, mayor cantidad de estomas, entonces el intercambio gaseoso se hace más efectivo. Pero cuando mencionas también de que ya el esporofito en este caso es fotosintético, si lo comparamos con las briófitas, el esporofito no es fotosintético, entonces eso también es algo importante que pueden hacer notar con estas plantas que van a estudiar. Otra característica que se puede mencionar es la utilización del agua, que ya se decía que era para el proceso de reproducción. Entonces, para que tomen en cuenta todas esas características que hacen el que los helechos o todas las plantas vasculares inferiores pues puedan desarrollarse en los ambientes. Correcto, porque todavía sus células sexuales, al ser ciliadas, necesitan el agua. Son flageladas. Correcto, sí. Son flageladas, perdón, para poderse reproducir. Entonces necesitan el agua como conducto. Muy bien, veamos también. Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación. En un principio, pues ha variado la clasificación taxonómica de estas especies. Se consideraban antes todas estas clases taxonómicas como filum o como división. Que eran diferentes unas de otras. Sí. Entonces ahora ya por todos los estudios moleculares que se han realizado, han encajado o han sido clasificadas dentro de la división pteridofita. Todas ahora se estudian. Todas están agrupadas en esa división, pero cada una pertenece ahora a una clase diferente. Sí. Okay. Sí. Ahora los que eran filum pasaron a ser clases. Sí. Entonces tenemos 4 clases. 4 clases taxonómicas. La primera es Psilotopsidae. Bueno, la segunda, las Lycopodidae. Equitopsides. Y la Phyllocopidae. Ok. Cada una de estas tiene géneros bien representativos. Sí. En los Psilotopsidas tenemos el Psilotum. Ese es el único género representativo y muy pocas especies de ese género. Bueno, decir del Psilotum que es el más primitivo de esta división. No tiene raíz todavía tiene un rizoma
horizontal subterráneo, un tallo subterráneo, del cual surgen los tallos aéreos. Tampoco tienen hojas, sino estas sí tienen micrófilas. Son las que tienen micrófilas. Tienen sí. micrófilas más parecidas a escamas, ¿no? Sí. Así que no esperemos ver las estructuras como hojas comunes y corrientes como las que conocemos, ¿no? Son muy pequeñas, más parecidas a escamas que a hojas en realidad. Bueno. También tienen esporofitos, Sí. ya que todas estas se reproducen por esporas. Por esporas, lo que hablábamos de la alternancia de generaciones. Luego tenemos en los licopodiums, en la clase Lycopopsidae, tenemos el licopodium y tenemos también Selaginella, son los dos géneros. Y aquí hemos traído una Selaginella para que podamos observarla. Esta ya presenta hojas reales, Sí. pero al igual que sus familiares anteriores, igual que el Silotum también, se reproduce por medio de espora. Esta no presenta flores, pero sí ya tiene un tallo subterráneo, esta tiene raíces, un tallo aéreo y es herbácea. La podemos encontrar en nuestros ambientes. Son tamaños, sí, los ambientes en que habitan, pues son igual ambientes húmedos, ¿verdad? Es utilizado mucho ornamentalmente. Así que en los viveros también ya se pueden encontrar. Ya se pueden encontrar. Son hojas sumamente delicadas con lo del agua. Ahora, una característica que tienen estas plantas es que si tienen un momento de desecación, pueden secarse, pero si reciben humedad, pueden inmediatamente hidratarse. Es una característica bien particular de estas plantas. Bien, ahora continuando. En este caso vamos a hablar precisamente de la clase Psilotopsidae y como te comentaba, hay dos especies de estas. Los tallos, pues ya decíamos, eran fotosintéticos. Luego tenemos que el prótalo, en este caso que es no fotosintético. Tenemos que ver también ese aspecto de que es inconspicuo en este caso. Y finalmente, pues si te fijas en la lámina, los esporángidos que son tribulados forman un solo tipo de esporas. Aquí no hay microesporas ni megasporas. Son iguales. Son iguales, sí. Muy bien. Son iguales. El tamaño de las esporas que presentan no varía y se encuentran los esporangios siempre al extremo del tallo. Sí, los tallos aéreos. Ok, los tallos aéreos. Los esporangios son bien característicos, presentan una coloración amarilla en casi todos los casos de estas especies, ¿no? Tenemos que han sobrevivido dos géneros. Sí. El Silotum, que lo podemos ver en nuestros ambientes, aquí como mencionábamos al principio, podemos encontrar en un vivero, eso. Entonces son bastante accesibles a nuestro medio. Pero también están los Mesipteris, pero esa clase ya en nuestro ambiente tropical no lo vamos a encontrar. Ya no es visible. ¿Verdad? Se puede encontrar más bien en oriente del planeta, ¿no? O sea, pero en nuestras regiones, en los trópicos, no los vamos a encontrar. Ok, hablemos entonces ahora de la clase Lycopopsidae. Aquí ya tenemos más especies. Correcto. Alrededor de 1200 especies que se conocen, pero siempre del género Lycopodium. Ahora, una diferencia de estas con las anteriores es que estas sí presentan heterosporia. Sí. Aquí sí tenemos
microsporias y megasporias. Pero la diferencia no es al azar, que unas salieron grandes y otras salieron pequeñas. Tienen una función cada una de ellas. En el estróbilo, por ejemplo, lo que ocurre es que los estróbilos, si te fijas, están en la parte apical. Y en este caso, las megasporas son las que van a estar en la parte inferior del estróbilo y las microsporas pues están en la parte superior del estróbilo. Algo que hay que mencionarle a nuestros especialistas, esta palabra que para muchos puede ser nueva, la palabra estróbilo, que son los esporangios, ¿no? Pero que están fusionados. Están fusionados. En las especies anteriores, en las briofitas, están independientes. Aquí no, ya en esta clase de los licopodios, todos los esporangios están fusionados en esa estructura que le llamamos estróbilo, que está siempre en la punta, en la parte apical de los tallos. Sí. Y hablábamos del tamaño. Ahora, las microsporas desarrollan los gametos masculinos. En el anterior. En el anterior, correcto. Y en el caso de las megasporas, desarrollan el óvulo. Algo bien interesante en estos dos tipos de esporas es que se desarrolla tanto el espermatozoide en el anterior, ¿verdad? Y el óvulo que es el arquegonio. Entonces se desarrollan en la pared y por lo tanto no tienen vida libre, porque están alojados en las paredes de las megasporas. Y esta es la parte haploide de la reproducción de esta especie. Sí, luego que ya se fusionan, es decir, que sexualmente maduran, entonces hay una fecundación y tenemos ya el prótalo. El prótalo pues produce el rizoma, surgen las raíces y luego ya vemos el tallo, que es fotosintético, y posteriormente pues ya nuevamente inicia madura. el ciclo. Entonces es todo el ciclo que podemos revisar de acuerdo al proceso que tiene. Si te fijas, por ejemplo, como para recalcar, esta es la única especie que produce diferentes tipos de esporas, así megasporas y microsporas, y que tienen una función específica. Ya veíamos que en la megaspora o el megasporangio vamos a tener el megasporito y luego la megaspora. Y luego en el microsporangio, pues más el tamaño va a ser menor, ¿verdad? Menor, ¿no? Ajá. El microsporito y luego o el microsporófilo, ¿verdad? Y luego ya tenemos la microspora. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver la presentación, el video de la Selaginella. Ok, porque los géneros representativos aquí tenemos a Lycopodium y Selaginella. Plantas vasculares inferiores, Selaginella. Es una planta perteneciente a la clase Lycopodiopsidae, por lo tanto no tiene flores y su reproducción es por esporas. Sus hojas son diminutas y tienen forma de escamas planas. Presentan un taño rastrero y muy ramificado. Esta especie vegetal se encuentra en el grupo de las licofitas, las cuales representan un linaje de plantas intermedio entre musgos y angiospermas. Las estructuras reproductoras, los esporangios, están dispuestos en el ápice de los tallos, formando un estróbilo. Los esporangios son amarillos y se abren por dos valvas. Además, los hay de dos tipos, unos masculinos dispuestos hacia el ápice del estróbilo y otros femeninos hacia la parte inferior. Todas las licopodofitas son plantas muy arcaicas que se han originado hace cerca de 400 millones de años y fueron en el Carbonífero plantas de dimensiones muy grandes.
casi la mitad de los fósiles vegetales de este período pertenecen a las licodofitas. Luego entonces de haber revisado el video, vamos a hablar de la clase Quisetopside. Y aquí las características también, volvemos a repetir que ya tienen raíces adventicias, tienen rizoma, pues tallos erectos también. También presentan hojas. Hojas verdaderas, sí. Verdaderas. Solo que la característica de las hojas de los Quisetum es que se atrofian bien rápido. Son tan pequeñas que se atrofian rápido. Por lo tanto, igual que los anteriores, el tallo es el que hace la función fotosintética. Sí, y algo bien importante que señalar con respecto a los tallos. Los tallos aquí pues son huecos y están formados de sílice. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos uno, ¿verdad? Aquí podemos ver, en este caso, que los estróbilos pues igual están en la parte apical y que el tallo está segmentado. Correcto. La forma, por ejemplo, o el contenido de sílice le da la consistencia arenosa al tallo. Y quebradiza, ¿no? Y quebradiza. Correcto. Sí. También estos son muy dependientes del agua, Sí. al igual que los anteriores. El tamaño que alcanzan puede variar entre 1 y 2 metros. El estróbilo también contiene los esporangios fusionados y estos a su vez las esporas. Y las esporas tienen una estructura bien simpática que les ayuda en la absorción de la humedad y en la movilidad de estas. En el caso del gametofito, aquí es tan pequeño que se asemeja mucho a la cabeza de un alfiler, pero es fotosintético. Entonces ambos aquí, tanto el gametofito como el esporofito, son fotosintéticos. Y van a tener, el esporofito ya tiene brotes vegetativos y tiene brotes que son reproductores. Entonces en los brotes reproductores, si te fijas, es donde vamos a encontrar los estróbilos, como lo podemos observar. Les decía, este sería un brote reproductor, porque aquí ya tenemos el estróbilo, mientras que en los que no aparecen brotes, pues, no aparecen los estróbilos, son los brotes vegetativos. Eso es algo característico que los especialistas pueden diferenciar. Muy bien, las hojas forman una corona en cada nudito, Sí. ¿verdad? Entonces las podemos observar, también son muy pequeñas. Y son en forma de escamas. Y son en forma de escamas. Pero ya son hojas verdaderas. Sí. Ya tienen irrigación, ya tienen sistema vascular. Y eso es lo que las caracteriza. Lo que las caracteriza. Algo que señalar también, que deben de observar, es que el esporangióforo, si te fijas, contiene alrededor de 5 a 10 esporangios y están en un solo eje. En un eje central están todos los esporangios. Entonces, cuando se abre el esporangio, ya para poder las esporas salir, tienen el áteres y tienen una ventaja, porque eso les permite desplazar mayores ambientes. Y además les ayuda a la absorción de humedad. Sí. Entonces, al desplazamiento y a la absorción. Y le da una característica visual también muy simpática, ¿no? Ver como que son tentáculos que están alrededor de la espora. Entonces sería fabuloso poderlos observar en realidad, ¿no? También es otra deuda que llevamos, poder hacer esos tipos de observaciones. En las próximas oportunidades, cuando tengamos ya la posibilidad de los encuentros físicos y hagamos las prácticas de laboratorio con los presenciales, vamos a poder hacer este tipo de observaciones. Excelente. De esta clase también tenemos un video que
se los vamos a presentar en estos momentos. Bueno, a continuación entonces veamos el video. Plantas vasculares inferiores. Equisetum. En el ciclo de vida de los equisetos, los esporofitos diploides predominan sobre los gametofitos haploides. Los esporofitos son hierbas perennes. Poseen dos tipos de tallos: rizomas subterráneos y tallos aéreos. Los tallos parecen estar articulados, dividiéndose claramente en nudos y entrenudos. Los entrenudos están estriados longitudinalmente, son huecos y poseen además canales longitudinales por debajo de los surcos. Los canales aeríferos facilitan la llegada de oxígeno a todos los tejidos vegetales. Sus hojas son pequeñas, llamadas micrófilas, y están dispuestas en verticilios formando vainas soldadas por su base alrededor del tallo de cada nudo. En sus extremos se ubican los estróbilos, que son esporangios fusionados, y dentro de los esporangios encontramos las esporas. Luego, ahora, después de haber revisado el video, de haber ya ustedes estudiado más y observado cómo son los equisetum, vamos a comentarles un poco de la clase, que sí hay como más información, ¿verdad? Más géneros estudiados, son más visibles, creo que están más familiarizados con esta clase taxonómica. Y se trata de la clase Psilotopsidae, Que es de las que realmente encontramos en cualquier lado. Sí. Son tan reproductivas que las podemos encontrar hasta en los cables de la electricidad cuando pasa mucho tiempo. Las podemos encontrar en paredones, sí, en el suelo, en piedras. O sea, son bastante presentes en la naturaleza. Su hábitat es muy amplio. Estamos hablando de los helechos. Y lo que podemos resaltar en esta clase taxonómica es la forma de la planta. Si te fijas, por ejemplo, en la imagen, la planta es una fronda. Y ahí va a depender del tipo de helecho del que estemos hablando. Podemos observar que tiene su rizoma, las raíces ya que presenta. Luego tenemos también un peciolo, es la parte después de las raíces, antes de que empiecen las láminas, y ese es el peciolo. Y luego tenemos la lámina como tal, que es donde están todas las hojas. Ahora, toda la lámina es la hoja en sí, ¿verdad? Sí. Y tienen un centro, un eje central, que se llama raquis, y que a los lados del raquis se va segmentando la hoja, pero cada una de estas partes se llama pinna. Es una pinna. Es una pinna. Pero cuando solo tiene una. Y cuando tiene otras, la pinna está formada por otras estructuras. Esas estructuras se llaman pinula. Pinulías, o también... Bueno, la pínula, si las pínulas tienen más son pinulías. Pinulías. O sea, son cada vez más. Y se pueden diferenciar incluso, bueno, al microscopio también podemos ver esa. Y cada una de ellas pues tiene soros también. Entonces, los soros son ya las estructuras reproductivas. Sí, sí. Muy bien, pero también podemos mencionar que los brotes de las frondas, bueno, de las láminas, tienen una forma bien particular. El callado, que llamamos. El callado, o también le llaman cabeza de violín. De violín, por la forma. En algunos lugares y algunas especies son comestibles. Sí. Bueno, habrá que experimentar, ¿no? Bueno. A ver si no nos intoxicamos. Tenemos que probar los hongos y tenemos que probar los callados de estas especies, ¿no? Así que es muy fácil estudiarlas debido a la presencia en la naturaleza.
también presentan alternancia de generaciones. Siempre el gametofito y el esporofito, que es el que observamos, ¿verdad? Ahora, el gametofito en forma de corazón. Ya vamos a... Que es muy pequeño, ya lo decíamos. Ya lo vamos a ver también. Que también es bien inconspicuo. Sí. Casi no se puede observar. La parte más observable es el gametofito. El esporofito. Sí, muy el bien. esporofito. Luego tenemos que ambas etapas realizan fotosíntesis, es decir, el prótalo o el gametofito es fotosintético y el esporofito también es fotosintético, pues es toda la fronda, ¿verdad? Lo que observamos, y luego que su dotación genética pues son haploides. Vamos a ver un poco sobre el ciclo de vida de estas especies. Si te fijas, tenemos aquí el gametofito, y en el gametofito van a estar tanto los arquegonios como los anteridios. Muy bien, pero el gametofito es una estructura independiente, tiene su propio rizoide para afianzarse, y en este caso las células reproductivas viajan, en el caso de los arquegonios, hacia los anteridios. Los anteridios a los arquegonios. Sí, porque los anteridios son las células, los espermatozoides. Bueno, igual utilizan el agua. Sí. Ya sea la lluvia o el rocío, o sea, necesitan esa película de agua para poderse desplazarse. Poderse desplazar. Fíjate muy bien, por ejemplo, aquí los arquegonios están cerca de la hendidura que tiene esa forma de corazón del gametofito, y los anteridios pues van a estar en la parte inferior. Entonces, eso así se va a observar al microscopio. Si en una ocasión pues los especialistas tienen la oportunidad de verlo al microscopio, pues puedan identificar que en la parte superior van a encontrar a los arquegonios, donde se produce el óvulo, y en la parte inferior del gametofito pues van a encontrar a los anteridios. Es decir, que esta es la parte haploide de la Esta reproducción. es la parte haploide. Aquí ocurre una meiosis, como te fijas en todo el ciclo que está representado, el espermatozoide y el anteridio, espermatozoide, perdón, con el óvulo, pues se fusionan y ocurre la fecundación. Okay. En el arquegonio entonces ya se va formando el cigoto y comienza a formarse el embrión que va a dar origen al esporofito. Correcto, entonces de ahí ya tenemos las primeras hojas, ¿verdad? Sí. Vemos la planta que al madurar va a dar origen otra vez ya a los soros, que ya... En cada una de las láminas o en cada una de las frondas, entonces vamos a tener cuando madura sexualmente esta planta, la producción de soros. Algo bien importante que mencionarles a los especialistas es que la cantidad de esporas, por ejemplo, puede variar de una especie a otra. Hay algunas especies que producen, pues, 1 gramo de esporas, pero algunas especies más evolucionadas, más grandes, vamos a tener que producen alrededor de 200 millones de esporas. Entonces es enorme. O sea que de esa manera garantizan mantener la especie. Exacto. Entonces, vemos que el soro pues tiene una peculiaridad, todo el esporangio, ¿verdad? Tiene su estructura. La vamos a estudiar un poquito más a detalle en esta lámina. Pues vemos el esporofito, toda la lámina, madura sexualmente, ¿verdad? Y se van a visualizar los soros. Los soros aquí pues pueden estar de diferente color, pero cuando ya tienen un color oscuro es cuando ya se pueden dispersar las esporas. ¿Y en qué parte de la lámina le encontramos los soros? En el envés. En el envés. Sí. Okay. En el envés van a estar los soros, y al microscopio pues nosotros vamos a ver un soro de esta manera,
puede haber diferentes tipos de soros, ya vamos a observarlo también, pero dentro de los soros pues están los esporangios. Importante que hay distintas formas, nos los vamos a encontrar a veces individuales, a veces colectivos, los soros, algunos con forma alargada, Sí. Otros en pareja, o sea, vamos a encontrarlos de diferentes maneras dependiendo de la especie Sí. del hecho que estemos estudiando. Si te fijas también los soros pueden estar desnudos o pueden estar cubiertos. Entonces, dependiendo de la especie. Entiendo también que hay unos que son desnudos, pero que aparentan estar cubiertos. La pínula o la pinna, dependiendo de la especie, se vuelve a encerrar o a englobar a los soros. Entonces a eso se les denomina con falso inducio. Tienen un falso inducio. Cuando tienen una membrana que las recubre, pues esa membrana se denomina inducio, pero van a haber algunos que no tienen esa membrana, pero como tú dices, pareciera que están protegidos y no es. Entonces tenemos básicamente, por el tipo de soro, 3 tipos: con cubiertos, Sí. o con inducio, Ujú. desnudos o Sí. sin inducio, y con falso inducio. Sí. Ok, muy bien. Luego entonces vemos la estructura del esporangio. Decíamos, en el soro van a haber gran cantidad de esporangios. Y esos esporangios, lo importante es ver que tienen unas estructuras que se denominan estomio, que son como las células labiales. Esas células, pues lo que ocurre es que se van a abrir. ¿Sí? Funcionan como una catapulta, ¿no? Sí. Entonces, adentro del esporangio están las esporas encerradas, y cuando las células labiales se abren, las otras células que forman un anillo Sí. forman como un resorte y Expulsa. expulsan las esporas Como tú dices, como una catapulta. como una catapulta. Así. Y lo van a poder apreciar en un video. Entonces, luego tenemos de esta forma, como lo pueden ver en la imagen, y que al final, pues, esas esporas se reproducen y ya forman nuevamente el gametofito. Así, el ciclo de vida de estas especies. Bien, veamos unas especies muy peculiares de las que podemos hablar un poquito más. Por ejemplo, Azolla filiculoides. Esta tiene cosas buenas y cosas malas. Como dicen, vamos a hablar de las cosas buenas. Sí, por favor. Primero de las cosas buenas. Y una de las cosas buenas es que tiene una simbiosis con anabaena. Anabaena fija nitrógeno. Entonces, les sirve mucho a los agricultores, por ejemplo, de arroz, para que le ayude a fijar el nitrógeno y luego ya cuando se seca, pues queda como abono orgánico. A esta es la que conocemos como el lecho acuático. Sí, pero tiene sus cosas malas. Una de las cosas malas es que es invasora. Hay que tener cuidado, entonces. Al colocarlos, por ejemplo, en los lagos, al ser introducida de manera artificial, lo que ocurre es que cubre la película de agua, modificando completamente el fitoplancton. Y de esa manera, pues las microalgas ya no reciben luz, no fotosintetizan. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de estas especies. Sí, dependiendo del ambiente, eso es lo importante, de hacer ver que una especie puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Tenemos otra especie, la sitiaea, que son conocidos también como helechos arborescentes, Sí. o helechos gigantes también. Estas plantas tuvieron gran importancia en el periodo carbonífero, Sí. porque son las que gracias a ellas ahora los yacimientos de carbón de Europa y Norteamérica, que hacen mucho uso todavía del carbón natural, son gracias a yacimientos de este tipo de vegetación que hace 400 millones de años fueron cubiertas ya sea por sedimento, y se fueron creando los yacimientos que ahora tenemos de esto de carbón natural.
Quiere decir que en aquella época era la especie vegetal predominante, Sí. y que alcanzaban tamaños enormes. Se habla también de que no solo los helechos arborescentes participaron en ese proceso de producción de carbón, sino que habían otros Sí, vasculares inferiores. Correcto, teníamos los Equisetum, que eran bastante grandes, alcanzaban hasta 18 metros según hallazgos. Sí. Entonces, casi todas las vasculares inferiores tuvieron su apogeo en esta época. Interesante la comparación porque, por ejemplo, si te fijas, Azola mide alrededor de 2.5 a 10 centímetros, mientras que Citea pues alcanza de 10 a 15 y algunos más, ¿verdad? 18 metros. Sí. Algo que me ha llamado la atención en el caso de Citea es la corona que forma con sus láminas, con sus pinnas. Entonces, si te fijas en la parte superior, pues forma la disposición que tiene, ¿verdad? De la corona. Muy bien. Entonces, invitarles a nuestros especialistas pues también a buscarlos y poderlos conocer, estudiar sus soros. Por cierto, que una característica que mientras más grandes son, los soros son más pequeños. Son más pequeños, sí. Pero por eso lo comentábamos anteriormente, la cantidad de esporas que van a producir. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por uno de los lugares donde pueden observar este tipo de árboles. No sé si has visitado el Jardín Botánico. Del Plan de la Laguna. Del Plan de la Laguna, sí. Vamos a ver algunas especies que están ahí, al igual que otros. Vamos a identificar cómo es que el esporangio pues se abre, ¿verdad? Ok, vamos también, a tener esas sí, con el siguiente video. Ok, veamos. Bien, vamos a ver un poco los tipos de helechos que pueden encontrar, incluso en las viviendas, por ejemplo. Te fijas, es un helecho que tiene una sola fronda, en este caso, y además en la fronda, pues ahí podemos observar el raquis y luego las pinnas, ¿verdad? Los helechos arborescentes, como lo mencionamos, este es un helecho que lo pueden observar en el Jardín Botánico, es donde pueden visitarlo y ahí pues identificar cada una de las frondas, las láminas, poderlo clasificar también, ¿verdad? Los tipos de soros que tiene. La corona, como les decía, es bien evidente de este tipo de helechos. Luego, con respecto a los soros, si se fijan en esta imagen, pues se muestra que los soros todavía no han alcanzado la madurez sexual y tienen un color diferente, son blancos. Mientras que aquí ya evidenciamos un color cafezoso y son también soros desnudos. Muchos soros, presentan muchos soros, como pueden evidenciar, dependiendo de la especie, pues en este caso son soros que pueden estar cubiertos. Este es un soro cubierto. Algo que quiero que observen es la forma en que se visualiza un esporangio cuando libera las esporas. Es evidente que la temperatura hace que los soros pues puedan esparcir sus esporas. Y aquí tenemos un soro desnudo, lo pueden evidenciar, ahí está la catapulta en la forma que dispersa sus esporas. Luego, al dar un recorrido por el jardín, ustedes pueden observar los helechos colas de ardilla, y lo que predomina, lo que es evidente, pues son los helechos arbóreos. En este caso son la altura que tienen, pues alcanza más de los 15 metros, todos, por decir así, en la parte inferior, en el suelo, vamos a encontrar otro tipo de helechos que están habitando, pero
generalmente pues tienen un dosel bien amplio. Una pregunta, ¿se necesita algo para poder visitar el parque para hacer estudio? No, solo es hacer el recorrido y bueno, la entrada, ¿verdad? Ok, entonces sí. Es un lugar que se presta mucho para poder estudiar a estas especies. Hoy ya pueden visitarlo. Hoy ya se puede visitar, ya está abierto, siempre cuidando las medidas de bioseguridad, ¿no? Luego, si se fijan, pues ya la mayoría, pues aquí tiene los oros maduros, la corona, que se puede observar muy bien de cómo se disponen las frondas. Y el tallo, que no es leñoso. Eso es bien importante mencionarlo. Los tallos no son leñosos, son siempre herbáceos. Bueno, después de haber observado el video, vamos a invitar a los especialistas a que respondan estas preguntas, Carlos. Gracias, queridos especialistas. Es así como terminamos la transmisión de este día, esperando que ustedes, con el apoyo de su dossier y de su material de lectura, puedan responder a las preguntas que les presentamos a continuación en el chat. Recuerden que estamos para apoyarles, cualquier consulta, cualquier duda, estamos para servirles. Ha sido un verdadero placer compartir estos momentos con ustedes. Gracias por participar. Los esperamos en la próxima jornada. Recuerden, durante toda la semana pues hay actividades que deben de trabajar. Hasta pronto. Adiós.